Hola, bienvenidos a su programa Café Psicológico, que tiene la intención básicamente de promover algunos eventos, de hacer algunas invitaciones a algunas producciones, hablar unas temáticas que ustedes nos sugieren, por supuesto, y lo más importante, que es analizada por un panel de psicólogos, cada quien en su corriente psicológica. Y bueno, esta vez por su sugerencia de ustedes, vamos a hacer un análisis de la película del Joker. Y bueno, ahorita ya después de haber visto este video que nos mandó el profesor, quisiera más que nada presentar al maestro, al doctor Benjamín, que es el que nos va a acompañar. Doctor Benjamín. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. A la maestra Cris, que también es una experta en debate psicológicos y películas. Gracias. Y también, por supuesto, a nuestra adorada profesora, la maestra Juanita Peregrino. Muchas gracias. Y pues ahora sí vámonos con esto que acabamos de escuchar. ¿Qué les parece? Pues me parece que es muy interesante lo que plantea. Creo que eso nos abre la posibilidad de tener posturas diferentes hacia un mismo elemento, ¿no? El Joker. Podemos verlo, por supuesto, como lo hizo Akira, pensándolo como una producción de cómics que tiene como cierta evolución, ¿no? Ya tiene el cómic muchos años, una personalidad, si se pudiera decir de esa manera, como muy establecida, pero creo que se está dejando de lado lo que realmente ocurrió en la película, o sea, lo que el espectador, yo no fan, no seguidora del cómic, lo que yo puedo percibir y desde dónde me toca eso que está manifestando, que está expresando la película. Y que finalmente a mí me quedó muy fuerte esta parte cuando él dice, como fans, ¿no? Y como fans y como psicólogo, decir, si la película es lo que dice ser, es una obra de arte, ¿no? Pero si la película nada más es una película hecha nada más así como que, así, te queda como en la basura, ¿no? Y yo así como que me llegó el impacto, porque estás en los dos lados, ¿no? Estás en la parte psicológica y en la parte de fans. A ver, me gustaría mucho escuchar tu opinión, Benjamín. Pues yo lo que consideré, y desde el lado que nos toca a nosotros, es el análisis no de la producción del Joker y lo que conlleva la parte de los cómics, que si se apega a la realidad, si es una cuestión de lo que los fanáticos debaten, ¿no? Si se conoció con Batman y todo eso. Yo creo que lo que nos deja desde este lado es el caso clínico en particular que pudiera ser susceptible de analizarse. ¿Qué pasa con Arthur Fleck? ¿Qué pasa con él? Con una persona que yo no comparto lo que se dice en el video, donde él es conocedor de lo que tiene. Yo creo que ese es el problema. Él sabe que tiene una clasificación en base a psiquiatría que le dice que tiene un desorden, pero hay una situación más allá. Analicemos la estructura. ¿Qué tipo de estructura es la que presenta él como individuo y cómo los factores que están alrededor de él podrían ser detonantes a esta cuestión violenta, ¿no? Yo creo que lo importante es tratar de hacer una interpretación de él como individuo, como sujeto. ¿Para qué? Pues para poder tener un entendimiento más del personaje como tal, ¿no? Pues yo me iría con ver y que pudiéramos debatir ahorita qué pasa y qué nos deja la película en relación a Arthur Fleck. Y yo creo que no solamente, bueno, desde sistemas familiares no podemos hablar propiamente de un individuo. Como se sabe, en esta postura teórica todo es parte de un sistema. O sea, hasta un mismo organismo biológico es un sistema que tiene ciertas reglas, organización, etc. Entonces, viéndolo desde esa postura, no solamente podríamos analizar el cuadro clínico desde la psiquiatría, no podríamos analizar solamente los elementos que nos dan subjetivos, que nos insinúan subjetivos sobre el sujeto, sino también del contexto, de las instituciones, del sistema político que está permeando, que poco a poco vaya cayendo esta figura hacia un abismo profundo donde hasta donde se queda la filmación no hay retorno. O sea, va cada vez en caída, en picada, y pocas cosas lo sostenían antes, después no hay nada. Bueno, yo sí difiero con lo que nos mandó Akira en el sentido de dónde queda esta parte de la empatía hacia una persona, ya sea
de enfermedad o sin enfermedad. Lo que yo pude identificar en la película, que desde un principio todo es basura y pareciera que también la sociedad es basura, pero en relación a que no hay esa empatía, no solamente por él, sino por todos, y que más allá de todo es una persona como cualquier otra que necesita ser escuchada, independientemente de tener un trastorno o no. En una parte de la película le dice a la psiquiatra, es que no me ha escuchado, ¿no? ¿Dónde queda esta parte de ver al otro, aunque tengan enfermedad o sin enfermedad? Y eso lo podemos ver a diario en toda nuestra cotidianidad. Sí, es importante eso que menciona de la parte de la escucha, donde precisamente hay una situación de una demanda de él a ser escuchado, y hay una alternativa de la parte de la institución, donde dice, ¿por qué te escucho? Si a mí ya me dijeron lo que tú eres y lo que se te tiene que administrar, como decía también la doctora, para controlar. Una situación de control a través del diagnóstico que hace en esta parte la psiquiatría, y sobre eso tiene que trabajar alguien que no nos dice si es psicóloga o trabajadora social. Exactamente. Que tiene la responsabilidad de lidiar con Arthur, y que obviamente pues no tiene a lo mejor las condiciones de ese escucha y ese soporte, y su único medio de control o de contención es el medicamento, que después por un programa presupuestario le dicen, hasta aquí queda tu tratamiento y arréglatelas como mejor te parezca, ¿no? Creo que esto es también importante. Lo interesante es también el papel que sigue para la vida de este sujeto, de Arthur, el hecho de tener ya un diagnóstico. O sea, ya se desvanece el sujeto y lo que queda es el diagnóstico, ¿no? Entonces ya no hay más que escuchar, o sea, ya está encasillado, ya hasta él porta su propia tarjetita, ¿no? De que, ay, perdón, pero es que mi risa está descontrolada, no me acuerdo bien así a la letra que dice, pero es algo así como, entiéndame porque soy paciente psiquiátrico y lo que hago está como fuera de mi control, ¿no? Es muy representativo de las primeras escenas donde está en el autobús con el niño y su madre, cómo puede como bajarse al nivel del niño, hacer una cuestión un tanto de reflejo con él. La mamá, por supuesto, como cortando toda la posibilidad de hacer un lazo con ese niño, un lazo afectivo, quizá transitorio, ¿no? En el desplazamiento del autobús, pero se le queda como coartada esa parte, ¿no? Porque tiene este trastorno que lo hace todavía más peligroso, más problemático, más limitado en sus facultades, si lo queremos ver ahí. Y cómo cuando acude a un espacio terapéutico, que bueno, desde mi lectura era solamente una, pues no acompañamiento, una asistencia social. Así es. Más que otra cosa, más que terapia, más que otra cosa, es una asistencia social. Las dos personas que hacen ese papel dentro de la película son totalmente así, como si tuvieran parálisis facial, muy, muy distantes emocionalmente, físicamente. El escritorio, o sea, tú eres mi paciente y no te puedes descolocar de ahí, yo soy la profesional y no me puedo descolocar de ahí. Y con la mayor frialdad posible le dice, el presupuesto se cortó, es la última vez que nos vemos, cuando él está a punto de desarrollar algo importante, o sea, en su habla está diciendo algo fundamental de lo que le está ocurriendo internamente, y sí, no quiero saber nada de eso. El programa termina hoy y bueno, pues ve buscando cómo le vas a hacer con tus medicamentos, con tu atención, con todo tu proceso de seguridad social, porque aquí ya no. Y también es muy importante que con un trastorno, como están diciendo, que toma 6 medicamentos, también desde la postura de acá, dejarlo solo a la deriva, o sea, realmente dejar una persona así desvalida, que él entiende que los necesita, o que de dónde los va a sacar, o quién lo va a diagnosticar, o quién le va a dar la ayuda, y también cómo lo dejan fuera. O sea, cómo es, no sé, tal vez dentro de la película provocado, que él empieza a caer ya cuando ya no tiene los medicamentos, en ese momento donde él ya llega a la distorsión más fuerte, donde ya se profundiza y donde ya se cambia. ¿Por qué cambió? Porque ya no está tomando los medicamentos,
porque realmente ya empieza una situación, otra situación, como que se le están volcando, pero lo más importante es que ya no tiene atención. O sea, ya no hay ninguna atención de nadie para con él, que está en ese trastorno tan difícil, pero ya no hay nadie, o sea, no hay nadie, no hay ningún especialista que pueda apoyarlo en nada. Y no hay ninguna institución tampoco, que eso es lo importante. O sea, a veces la institución puede servir como sostén y a veces es el terapeuta, ¿no? De manera privada, puede contener, puede sostener, puede acompañar, puede hacer muchas cosas que al sistema le permita seguir viviendo, seguir en dinamismo. ¿Sí me explico? Sí, que obviamente aquí lo que vemos es que ahorita, como comentaba, ¿quién enseñó cómo se contuvo? Pues no, como Dios le dio a entender a la parte de la psiquiatría, fue como etiquetamos y comenzamos. Aquí lo importante es la dinámica psíquica y lo que aparentemente se plantea y no vemos. O sea, tenemos que entender también a Arthur como una persona anoréxica. El cuerpo está hablando, el cuerpo se está manifestando ahí. El problema es qué cuerpo es el que nos están mostrando, porque no hablamos del cuerpo orgánico, hablamos del cuerpo psíquico. ¿Qué cuerpo nos muestra? ¿Quién contenía su cuidador primario? Si vamos viendo la historia de Arthur, fue una situación de abandono previo a sus padres reales. Y después quien tiene que venir a hacer esa función, que en primera instancia la va a hacer una institución, en lo que te puedo colocar en un seno familiar, está canijo, ¿no? ¿Qué lenguaje atravesó Arthur? Y ya después viene la situación de que ese cuerpo ahora es recogido por alguien que tiene que asumir el rol de cuidador y es quien maltrata. Entonces creo que todo eso es importante. Pero aún quien se colude con el maltratador, ¿no? Por eso, quien tiene que ser la parte. Según como lo exponen, no es precisamente que esta mujer haya maltratado directamente, sino fue más bien como por omisión, ¿no? Te dejo ahí entre los lobos y pues esperemos a ver qué lugar pasa. ocupo. Por eso digo, ese cuerpo, ¿qué está diciendo? Porque ese cuerpo anoréxico, si ustedes se fijan, y es la parte simbólica que debemos de ver, lo que nos regala el productor es, a ver, yo te muestro un cuerpo que no come, más sin en cambio las relaciones con la mamá son en el sentido de alimentarla. Eso es fundamental. Algo que a mí me llama mucho la atención es que se maneja mucho, incluso en los memes, la parte del delirio que él tiene, pero viene esta otra parte que nos viene a regalar Lacan, cuando él se tiene que enfrentar con la situación de darse cuenta que él está delirando, porque él no sabe que él tiene delirio. Eso es lo importante en el psicótico, él no sabe que él está en delirio porque es su realidad. Cuando él entra a la habitación de la vecina y la vecina le dice, yo te conozco, ¿qué haces aquí? Es cuando podemos ver esta parte que nos aporta el psicoanálisis, donde te enfrentas a lo real. Cómo pones en palabras lo que solo existe para ti. Por eso ahí yo entiendo esa parte muy rica de la película, porque es donde deviene ya el brote psicótico. Y a lo mejor ahí entraríamos en otro debate si realmente una cuestión de psicosis o qué situaciones generaron que desencadenaran en actos violentos, aunque también hay una parte donde parece que sí puede seguir el guión del psicótico, cuando parece que él toma el arma y dice hasta aquí. Su finalidad es ¿cuál? Si va a haber un acto violento, pero ¿sobre quién? Sobre mí, ¿no? O sea, que en un principio pareciera que iba a ser así, ¿no? Cuando iba a estar en el programa parece que todo iba a estar proyectado hacia él. Y en qué momento él cambia y lo hace en contra de la persona que más admiraba. Una persona que en un inicio coloca como el padre, como un ideal, como el padre que le reconoce, que en ese imaginario él llega a idealizar que es abrazado por él y que le llega a decir que lo puede ver como un hijo. Pero, y aparte que es presentado con dignidad ante el público, porque también eso es un punto importante. Y es esta parte otra vez de descalificar o ponerle una calificación a tu desempeño como humano o con lo que tú vives. Cuando exponen el video y él sale y el presentador que se cree payaso, vean, hasta dónde es. Si eres payaso, yo te bautizo como payaso, eres bueno en tu profesión, eres bueno en lo que haces, o hasta dónde no, pero me agarro de esto, ¿sí? Sin importarme si te exhibo, si te hiero,
si te duele lo que yo diga, y ante una multitud de gente. Estamos hablando de un programa de televisión donde él es exhibido. Y bueno, ¿eso qué le va a generar a esta persona? Pues claro que sentimientos de ira, probablemente, y decir, bueno, como alguien en quien yo confiaba, que yo veía como un padre, él mismo me pega. O sea, ¿de dónde? Yo creo que también esta parte de dejarlo, siento que todo el tiempo no era tratado como un ser, ¿sí?, que tenía de alguna manera ganas de salir o ese ideal de seguir viviendo, porque ¿qué pasó? Que detonó que diga, pues ya hasta aquí, como ya lo habías mencionado hace un momento, ¿no? Pero ¿cómo va a tener esa motivación si no tiene pues ninguna meta fijada? O sea, ni por él, ¿sí?, ni por nadie. O sea, ¿sí?, es completamente una existencia de puros tumbos y a ver a dónde llega, ¿no? Me parece interesante e importante lo que dices en el sentido de pensar la identidad, ¿no? La identidad, él la construye a partir de la institución que le dice, tú eres problema neurológico, ¿no? Tú eres, le dice la trabajadora social o la asistente social, le dice, tú eres un paciente que se quedó ya sin seguridad, ya tienes que buscar qué vas a hacer. Tú eres en el trabajo el problemático, el que no funciona aquí, el que no es simpático. Tú eres, según la mamá, esa persona que vino al mundo para hacer felices a todos. Tú eres el caso donde fantasea que va al programa y lo presenta esta persona tan significativa para él y le dice, tú eres un payaso, ¿no? Tú eres un bufón, ¿no? Lo pone a ese nivel, no tanto como un payaso, sino lo degrada, y a partir de todas esas etiquetas biológicas, sociales, culturales, psicológicas, etcétera, contextuales, él va forjando esta idea de cuando me presentes, llámame guasón, ¿no? Hasta fue una frase que permeó tan importante que se utilizó en la publicidad, ¿no? Cuando me llames a escena, llámame guasón, ¿no? O sea, es algo que creo que a mi gusto hace una síntesis de muchas cosas, de muchos eslabones que están ahí presentes en la película. Y que aparte también él se prepara, porque finalmente en este cambio de identidad, cuando él ya decide ser el guasón, ya ves que antes de presentar, él también está preparando ya todo este nuevo universo que va a ser propio, ¿no? Porque él ya está escenificando, significando, ya está ahí diciendo ahora sí ya soy el guasón, ¿no? A lo mejor, no sé, quisiera pensar que a Arthur en ese momento ya no es Arthur, y ahora ya es el guasón, ¿no? Sí, es que es importante lo que menciona la doctora, o sea, todos esos factores que ella va mencionando y ahorita nos va aportando, qué es lo importante y lo que se tiene que analizar, porque en particular a Arthur lo convierte en esto y no en otra cosa. O sea, ¿qué es lo que tenemos y nos toca a nosotros? En la parte de la escucha, cuando está uno en clínica, no se da por hecho. Hay una parte y es la escucha para ubicar con qué estructura estamos, qué recursos psíquicos cuenta el sujeto. En este caso yo me quedo con la situación de que quizá la escucha nos daría que es una cuestión de psicosis, porque también podríamos decir, bueno, pero como es delincuente, como es criminal, como siempre busca la transgresión de la ley, pues pues ¿para qué? Ubícalo como una situación perversa, ¿no? O también una situación de quizá un criminal neurótico. Pero por eso de ahí viene la situación de la escucha, lo que nos viene a regalar el director en situaciones que nosotros no vamos a escuchar, pero que nos permite ver matices de ese pasado, cómo se va conjuntando y le va a dar una situación de una posición en relación al otro, ese otro que es el cuidador, en qué posición me colocó, cuáles fueron sus recursos psíquicos para que entonces lo que menciona la doctora, qué mecanismos de contención voy a tener. Exacto. Porque pues a final de cuentas terminé haciendo un daño, o sea, asesiné personas y de alguna manera en este fanatismo pues se detonaron conductas violentas a partir de esta estructura, cuando él decide hacer ya esos pasajes al acto, ¿no? O sea, es rico todo esto para...
Y más también, temas. También yo creo que... bueno, Ujú. No, tú, por favor. digo, aunque también parece interesante que cada cosa que le pasa, finalmente pareciera que no es que él quisiera también detonarse, ¿no? No. Porque también digo, cuando está él muy tranquilo, llegan los niños y lo golpean y todo lo transgiversan porque ya estaba etiquetado. Cuando también está en el metro se encuentra estos cuates que son los que empiezan ahí, que ellos eran los que en un principio estaban agrediendo a la chica y después ya se voltean contra él y digo, y todo se vuelve a transgiversar, entonces también ahí como que está muy manejado eso que en un momento yo siento que también lo dejan como una víctima, ¿no? Sí. De esta misma sociedad corrompida, de esta misma etiqueta, de este mismo tú eres el malo y cómo sí sería, que no lo dejas sin salida o cómo? Yo no lo vería como una víctima, porque entonces sería muy simplista el análisis. O sea, eres víctima o eres victimario, no hay matices, no hay posibilidades diferentes, ¿no? Yo más bien considero que fue un sujeto que por todas las situaciones contextuales que nos muestra la película, va generando un gran estrés, mucha tensión, mucha dificultad para manejar todo lo que viene aconteciendo, porque es una bola de nieve, ¿no? O sea, va cada vez haciendo más grandes las dificultades hasta que se vuelven completamente inmanejables. Pero es cuando, desde mi perspectiva, ya da ese salto, ¿no? Hacia el desquicio, hacia el brote psicótico, hacia la desorganización, como le queramos llamar, ¿no? Pero antes de todo eso, vimos quizá herramientas muy precarias, pero intentos por tratar de mejorar su vida, por tratar de salir adelante, ¿no? Desde lo que como sociedad entendemos el salir adelante, ¿no? El tener un trabajo, tener una pareja, hacer el cuidado propio, hacer el cuidado de los demás, etcétera, ¿no? Pero poco a poco va fracasando. Entonces llega un momento donde ya es tanto el fracaso que ya no es posible seguir adelante. O sea, ya se topa con un dique. Sí, y yo creo que todo empieza como a devenirse, como ya lo habían mencionado, al momento en el que va descubriendo cosas, ¿no? Ir al psiquiátrico, saberse que fue adoptado, para él encontrarse con una miradita de esa realidad, porque no es toda, sigue siendo complicado. Pero a mí lo que más me llamó la atención es dónde estamos nosotros como sociedad, independientemente que sea otro país, que estamos más involucrados, tal parece, en esta parte de acumular, comprar. Si no me vendes, si no me vas a comprar, entonces yo no te voy a cambiar aunque sea 5 pesos, ¿no? ¿Dónde queda esta parte de escuchar al otro, de ver al otro como humano y que tiene una necesidad ya sea mínima o mayor? Creo que a mí me dejaría más impactada esta parte de nosotros como sociedad, ya sea si está enfermo o no, porque si tratamos, no le damos un buen trato a las personas que pareciera que están sanas, ¿qué se esperan entonces todo este tipo de personajes, ya sea en enfermedad mental o física? Ahorita lo que mencionas me hace pensar que también la película nos muestra que es un sujeto de desecho, ¿no? O sea, lo golpean entre la basura, lo desecharon al nacer, al momento de que lo dan en adopción, no sabemos las situaciones, pero él se vive, desde lo que podemos ver, probablemente como sujeto de desecho, ¿no? La mujer que lo cría, lo adopta, pero también para maltratarlo, para despojarse de él, para tenerlo siempre degradado, siempre violentado. O sea, y esto a mí me hace pensar qué tanto pudo él subjetivamente verse como una persona. Aunque suene un poco raro, pareciera que no logró ese proceso, que fue tanta la presión, tanta la desorganización social, tanta la desorganización familiar, la inestabilidad, que quedó como roto. Entonces creo que él mismo dice, yo no sabía quién era
hasta este momento, soy el Guasón. Sí, Y bueno, que al fin- ¿qué les parece si hacemos un pequeño corte para regresar precisamente con esta temática que cambia un poquito ahora lo que es el contexto social, lo que es la sociedad, qué es lo que pasa con también, que está muy muy bien manejado en esa película, y regresamos en un momento. Bueno, pues ya estamos de regreso y algunas personitas ya nos han escrito, como por ejemplo, y vamos a cambiar un poquito la temática para contestar esto, porque es importante también atender a los espectadores. Bueno, nos comenta Hugo Huerta, dice, ¿cuál es el momento de quiebre emocional del Joker? Bueno, para mí, desde que su madre, bueno, creo que todo inicia desde que él abre la carta, donde su madre describe que él es hijo del dueño, de Wayne, quien Thomas está Wayne. postulado para gobernador, y él empieza a investigar, ¿sí? Va a la casa, le dicen que pues no, su mamá de plano era una enferma y tal, y después, cuando ya le dicen que estuvo, él mismo le dice que estuvo en un psiquiátrico, él va a investigar al psiquiátrico y se da cuenta, ¿no? Cuando la persona le da algo de información, se la quita y dice, tengo que saber que si esto es real. Y yo creo que ahí es cuando inicia todo esto hacia abajo, ¿no? Va como en escalada, o sea, perdón, va en declive para abajo, para abajo. Yo creo que ahí empieza como este quiebre, ¿sí? No sé. Desde mi punto de vista, el evento detonante, el acontecimiento fundamental donde comienza a exacerbar los síntomas psicóticos que podemos ver desde los primeros momentos de la película, es cuando comienza a gestar primero la posibilidad de pues que tiene una familia, que tiene un arraigo, que pertenece de alguna manera a un grupo social, ¿no? Llámese Wayne o llámese Pérez, Gómez, Sánchez, el que sea, ¿no? Pero en el momento en que viene este desencanto, donde le niegan que la mamá tuvo alguna relación romántica, sexual, lo que sea, con el que él comenzó a pensar que podría ser, que lo desmienten de que no es, que solamente quedó como en una parte muy loca de la mamá, es ahí donde yo considero, y así el evento, desde mi perspectiva por excelencia, es a partir de que mata a la madre. Como que se desanuda totalmente todo lo que estaba más o menos ahí medio estable y comienza la caída hacia el abismo. Como que primero lo suben, dándole una posibilidad, una esperanza, y después en el desencanto va como en resbaladilla. Doctor. Sí, igual coincido que para la película y como se nos muestra, pues es la situación cuando él ya tiene que enfrentar esa parte de lo que es su origen. Primero, pues es un origen que al parecer no se le menciona, no lo sabe, él empieza viviendo con su mamá, viene el evento donde él descubre por cuestiones de la mamá que puede ser hijo de esta persona que está siendo candidata. Y yo creo que viene la parte donde se da cuenta que eso que él tenía como soporte de un pasado ya no lo es. Entonces ya no tiene, nos damos cuenta que es parte de la estructura, que no hay un registro de, en este caso como diríamos, de la ley del padre, ¿no? Es decir, hay una forclusión, no hay un registro de esa situación de quién me va a poner la ley. Entonces ahí viene la situación de ahora, cómo estoy yo colocado, qué soy. Es donde se empieza a agarrar aún más de la cuestión del delirio, de la cuestión más de la alucin. Y si lo que comentaban, pues ya el hecho de cuando viene el episodio paranoico, de entonces ya atentar a la destrucción de ese objeto que es la madre, ¿no? Y ya sin la menor culpa ser perseguido, cualquier cosa, ya no pasa por su cabeza la situación de castigo, ¿no? Hago el hecho, aniquilo en este caso a la mamá, y entonces pues ya de ahí viene la situación de comenzar a matar sin remordimiento, ¿no? Y una situación de lo que él considera es lo correcto para salir de esa situación emocional que él está padeciendo. Claro que esta salida que él toma socialmente pues ya no encaja, ¿no?
allá no se puede justificar el crimen, ¿no? Y bueno, otra pregunta ahora nos la envía Beto Flores y nos dice: ¿por qué el Joker decide al final no suicidarse y matar al conductor? Pues esa pregunta, yo creo que la duda la vamos a tener todos. ¿Por qué razón la vamos a tener todos? Porque, como hemos comentado, depende del caso por caso y depende del escucha. Aquí lo que llama la atención es que la escena donde él decide matar al locutor no desencaja con el ritmo de la película, ¿no? Que apuntaría todo que es una persona psicótica de estructura, que va a tener eventos que van a ir detonando cierto tipo de cuestionamientos que, si nos vamos otra vez al lado de la psiquiatría, van encajando. Él va haciendo lo que tendría que ir haciendo. Llega un momento en que como psicótico pareciera que va a atentar contra él, más sin en cambio ya no lo hace. Y eso no rompe la cuestión de la película. Para muchos es una situación como qué bueno que lo hizo, porque esperábamos, según los cómics, que el Joker tendría que tener un comportamiento no psicótico sino psicopático, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a suceder aquí? Pues ya lo habíamos visto en la situación cuando viene la parte de que mata a la mamá y se encuentra con que hay un pasado que no es el que él tenía. Entonces ahí ya viene la parte que también es un mecanismo de la psicosis, donde viene ahora la situación de paranoia, ese querer llegar a la verdad, ese querer encontrar algo que no está. Encontrar la certeza. Ajá, ¿no? la certeza. Y entonces, ¿qué deviene? Deviene entonces ahora una situación de persecución, una situación de que es el entorno el que algo está como en una situación de complot contra mí. Y este locutor es parte, porque le dice: ahora tú me querías exhibir, ahora tú te querías bofar. Parece que ahí es cuando se da cuenta de eso. ¿Por qué razón? Porque entonces ya cayó en la situación ahora de paranoia. Ahora la situación de acá viene la parte simbólica. ¿A quién asesina él? ¿Por qué? Porque todos diríamos, pues asesinó a Robert De Niro, asesinó a su mamá. No, ¿qué simbolizaban esas personas en su vida? Que es una manera, y a lo mejor aquí es donde va a haber una situación de debate con el público que nos escucha, que nosotros les podamos plantear la situación de que él se está aniquilando a sí mismo a través de estas muertes, ¿no? Como él está de alguna manera atentando en lo que es su estructura a esta situación de paranoia. Pues él dice: me estoy asesinando yo, estoy asesinando a Arthur. Exacto. Arthur dejó de existir, ahora ¿quién vive? Ahora ya es el Joker. Y desde el caso de imagen, cuando llega en la parte del baile y cuando llega y besa a la doctora, también ahí ya es otro, ¿no? Ya es Joker, ya no es Arthur. Sí, pareciera que uno estaba leyendo el caso Aimee conforme iba viendo la película, ¿no? El caso Aimee, cuando Lacan, precisamente, esta persona que atenta contra la actriz, en una situación cuando Lacan la toma como paciente y se da cuenta de la importancia que tiene la paranoia y cómo entonces decide atentar contra la actriz. Y después viene el caso de las hermanas que asesinan a la sirvienta, y entonces nos empieza a regalar la teoría de Lacan, esta cuestión de la paranoia y la importancia que a veces tiene el saber que el delirio es el sostén del sujeto, ¿no? Yo tengo una lectura diferente de esto, porque finalmente él como comunicólogo, o sea, dan a entender que es un programa muy visto, que tiene gran audiencia, o sea, estamos hablando de un líder de opinión, o sea, no estamos hablando de cualquier programa de la barra X, ¿no? O sea, estamos hablando de una figura, como en su momento ha habido muchas en México, ¿no? Entonces, no solamente desde mi perspectiva está matando aquello que quizá paranoicamente, subjetivamente le rompió totalmente el esquema de lo que él pensaba que era Arthur y lo que en realidad es, ¿no? O intenta ser. Yo creo que también ahí lo que está matando, lo que está poniendo en cuestionamiento es también el sistema social, ¿no? Mucho se hacía la crítica, bueno, ¿cómo es posible que llegue esto a un foro de grabación con una pistola y nadie se dé cuenta? ¿Cómo es posible que a este comunicador nadie le ponía un límite? Era un acto un tanto ahí perverso, ¿no? De me mofo, me burlo y a ver, díganme que no lo puedo hacer. Quiero ver a quién se me pone como contrapunto, ¿no? Al contrario, o sea, su panel y todo estaba como conformado con personas que iban apoyándolo, de alguna manera respaldándolo. Entonces, cuando él viene y hace ese acto, también está atentando contra la institución de comunicación, contra la institución social.
en contra de lo que de alguna manera él, con su imagen, presentaba al público, ¿no? Como parte de un sistema sociopolítico, histórico, etcétera. O sea, es más allá de el comunicólogo Frank, no me acuerdo qué, sino va más allá, o sea, la investidura que tiene él ante el público y cómo es que el público se ve afectado, o sea, a partir de ahí se desencadena de peor manera la violencia social. Estaba relativamente contenida, todavía veíamos policías, todavía veíamos pequeñas manifestaciones contenidas por un cerco policíaco. A partir de ese evento, pues cada quien que se cuide con sus propias manos, ¿no? Parece la película de La Purga, ¿no? De se vale matar, se vale hacer cualquier evento y adelante. Sí, razón como dice la doctora, y hizo que me acordara de Paco Stanley, no sé por qué empieza la libre asociación, ¿no? Recuéstate en el diván y vamos ahorita a ya llegó trabajar. la situación, sí es cierto, pero mencionó alguna palabra fundamental y es, a final de cuentas somos sujetos de ley, y cómo viene entonces leyendo, dándole esta lectura para complementar lo que dice, pues sí es cierto, ¿no? Una situación de límites, ¿quién los pone? ¿Quién los va a poner? O sea, esa parte simbólica de introyectar la ley. Curiosamente, Y ¿quién él la va a tuvo que poner? hacerse Arthur. representante de la ley para ejecutarla, Ujú. pero lo único que hizo fue Desató la anarquía. Ajá, Sí. Y aparte, desamarrar como lo no que perdía está. o sea, él cada le decía y él lo sigue teniendo como a broma, así, sí, y luego, ¿y de verdad lo hiciste? O sea, como que lo hasta fue, sus pareciera que lo iba gesticulaciones fueron así, llevando ajá. cada vez más, ¿no? Porque cada vez lo lleva llevaba al más al límite. delirio, porque lo llevaba y le decía, sí, y esto, sí, y el otro. Entonces también ahí pudiera decir que al final, digo, como dice, cada quien lo interpreta, al final él también dijera, pues ¿sabes qué? Pues ahora tú. Pero bueno, y Pero ahí, bueno, disculpa que te interrumpa. sí, Suco, claro. pero ahí había otra persona atrás de este presentador que él como que no le cuadraban las cosas. Él todo el tiempo estuvo desconfiando desde que llegaron al camerino y que no fue escuchado porque efectivamente, como lo mencionas, él tiene el poder de decir orden, de qué se va a hacer, de quién me río, qué hago, qué digo. Hay un episodio, bueno, una toma donde le dice el otro, ya, corte, no, que siga, que siga. O sea, qué Control papel total. tan importante juega este presentador, ¿sí? Donde él se cree que tiene todo el control de la situación, ¿sí? Y más es el allá, amo, más allá de eso, no, ni siquiera el control. Y es otra vez perder de vista a esta persona, a Arthur, que va con, ya sea si iba con ilusiones, no lo sé, si iba a vengarse, no lo sé, pero desde ese momento dejarlo de ver como un humano. Y yo creo que el representante juega un papel importante de que, pues para mí eres negocio, yo lo que quiero es rating, ¿sí? Y no me importa lo que ofreces. Y yo me puedo reír de ti y puedo brincarme también recomendaciones, como es que me hayan dicho desde un principio, corta, esto no me gusta. Y es que en ningún momento, si te fijas, él tiene un estatuto de sujeto, Arthur. O sea, en ningún momento nadie lo trata con la mínima dignidad. Exacto. O sea, es Exacto. Arthur Fleck como si fuera un absurdo, algo completamente subjetivo, no asociado a una persona. Y es otra vez esta parte, casi eres basura, puedo pasar encima de ti. Y hasta lo dice, si me encuentras en la calle, pasarías encima de mí, porque Sí. no existo para ti. Exacto. Y al final, cuando dice, ¿qué es lo que surge de cuando una persona enferma mental, ¿no? La mezclas con la sociedad? Algo así, Ujú. por ahí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si tiene medidas de control, ya sean institucionales, insisto, quizá hoy vengo muy social, no sé, pero se va a mantener contenida y estable, va a ser funcional, si le podíamos llamar de esa manera. Pero si le quitas todos esos apoyos, la dejas en la nada, la dejas completamente colgado de la brocha y ya quita la escalera, entonces, ¿de qué se va a sostener? Sí, ni siquiera de la propia sociedad.
porque no estamos educados para ver al otro como lo que es, independientemente de los malestares que tenga un humano, un sujeto. Sí, yo creo que aquí sería fundamental verlo desde lo que nos corresponde a nosotros como el caso de contención terapéutica, ¿no? Y tiene que ver mucho con lo que estaban diciendo y platicábamos fuera de cámaras la vez anterior, ¿no? Es importante debatir y hablar acerca de la ética, porque bien podríamos hacer una situación de la búsqueda por contención y a final de cuentas siempre está la parte del que escucha, pues quiere lo escuchar para sí, ¿no? Y pues lo que hemos platicado, ¿no? Yo creo que sería fundamental dejar pie a hablar de la ética en lo que me corresponde a nosotros dentro de lo que es el dispositivo terapéutico, porque pues la cuestión social nos rebasa. Y parece que ahorita estamos en una situación similar a la de Gótica, ¿no? Donde empieza a haber recortes a cosas importantes como la salud, ¿no? Y la salud mental. Y la salud mental, entonces puede haber muchos temas. Y yo creo que ahorita nos viene muy muy bien a lo que estamos platicando. La última pregunta que nos mandó Adriana Osorno y nos dice, ¿por qué el Joker no es un psicópata o sí lo es? Yo diría que no, que el Joker pues desafortunadamente es una estructura psicótica. ¿Por qué psicópata no? Porque la psicopatía tiene ciertos rasgos como haberse presentado de parte del sujeto situaciones de maltrato, situaciones de incapacidad de generar empatía, de ver todo lo que está fuera de él como objetos que están para su uso y para su servicio. O sea, simplemente lo que Arthur viene siendo no está dentro de lo que tendrían que ser las conductas propiamente psicopáticas. Por eso es lo que a nosotros nos gusta mucho la cuestión de la película, ¿no? Porque pues no es una persona que tenga un historial de agresión a las situaciones. De hecho hay una escena donde dice, tú no me has hecho nada, entonces a ti te doy un beso, ¿no? Exacto. O sea, pues, obviamente hay esos matices que te dicen, amigo, te perdono amigo, la ¿no? vida, ¿no? No hay una Porque cuestión tú nunca me agrediste. de psicopatía, es una cuestión más de la cuestión psicótica, ¿no? Un criminal psicótico en este caso. Es muy interesante que él también logra hacer algo de vínculo positivo, emotivo, afectivo, con personas que quizá, pensándolo desde las teorías del desarrollo, él se quedó como un niño, probablemente. Entonces con los niños va muy bien, de hecho se ve con cierto éxito la escena en donde está con los pacientes oncológicos. Exacto. Antes de que se caiga la pistola, parece que va todo muy bien y que están alegres y están sonriendo y están en comunidad, ¿no? Cosa muy contrastante con afuera del edificio lo que está ocurriendo. Pero en el momento en que él se tiene que vincular o la vida le pide que se relacione con adultos, es donde las reglas cambian radicalmente. Es donde hay como una ruptura. Entonces me da la impresión que su evolución en cuanto a desarrollo no da para una psicopatía. Yo estoy de acuerdo que se quedó en etapas muy primordiales, muy arcaicas, por lo tanto no puede, ¿no? Solamente puede aspirar a eso, pero no lo puede conseguir. Ni siquiera puede tener relación amorosa con una mujer, la tiene que fantasear porque sus herramientas psicológicas no le permiten llegar a ello. Entonces, pues la única manera como puede hacer el cumplimiento del deseo, hablando desde Freud, pues es a partir de la fantasía. Y que al final también no supimos qué pasó con la chica, ¿no? Porque también no nos muestra qué fue lo que pasó, si la dejó, si no la dejó, porque simplemente nada más se ve que camina, pero ya no supimos también qué pasó con ella, ¿no? Sí, y eso es lo importante de la película, ¿no? Al final de cuentas va a dejar la interpretación abierta para cada uno de nosotros, y lo que nos movió de cada escena, de cada situación de la película, pues obviamente es lo que nosotros como sujetos traemos cargando, ¿no? Claro, eso lo que nos representa de alguna manera. Sí, ¿no? Si algo en particular me movió la película, pues es algo que uno en lo personal tendría que comenzar a trabajar, ¿no? A mí me movió tal vez esa parte, que cuando se mete al refrigerador, ahí ¿qué pasó? Hay un sinnúmero de lecturas, ¿no? Sí. Igual seguramente el público que nos ve tendrá las suyas propias, tendrá diferentes hipótesis, pero una que a mí se me ocurre que podría ser viable,
pues es un espacio de contención. Según lo que nos cuentan, si lo vemos desde las teorías del aprendizaje, él solamente va a reproducir aquello que aprendió. ¿Qué aprendió? La frialdad, ¿no? La lejanía de un objeto de comprensión, de cariño, de empatía. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a buscar un lugar que físicamente lo contenga, es decir, que tenga paredes, que tenga límites, que tenga volumen, pero emocionalmente lo que está haciendo es repetir, aprendizaje vicario, esta frialdad que tuvo toda su vida. Sí, yo coincido con esa parte de contención y encierro, que yo creo que es lo más simbólico que le podríamos dar en relación a lo que va viviendo. Y que hay una situación que pues se va manejando la película, ¿no? Como pareciera que solamente cuando está contenido es cuando está tranquilo, ¿no? Sí, como si él recurriera a aislarse, ¿no? Como si él fuera el único que se entiende, el único que sabe qué es lo que está pasando, qué está viviendo, y precisamente por no ser escuchado. Sí, no, porque también una de las frases importantes que le dice a la asistente social es: me sentía mejor cuando estaba internado. Sí. Porque estaba contenido, estaba en condiciones como más controladas, donde él podía, así como los niños, inferir qué venía a continuación. Era como más certeza lo que iba a suceder que lo que estaba sucediendo, ¿no? Podía ser más controlado, menos espontáneo, menos natural, y por lo tanto el sentirse menos angustiado, Sí. menos tenso. Y bueno, ya para cerrar, porque ya se nos está terminando el tiempo, ¿con qué cerraríamos? ¿Qué le deja finalmente a ustedes esta película? O en el sentido de la psicología, ¿qué le deja a usted? Pues lo que nos deja y tenemos que ver, pues es como lo hemos mencionado siempre, ¿no? La importancia de ver esta situación del caso por caso, la situación de la escucha, y no tratar de nosotros acomodar la teoría al sujeto, sino tratar que el sujeto sea pues precisamente eso, un cuerpo para trabajar y para ser escuchado. A mí lo que me deja es que hay un sinnúmero de voces que podemos analizar infinitamente esa serie de escenas que seguramente nos tocaron de manera muy diferente, muy particular a cada quien, y una invitación a que no se acabe el debate, o sea, que no pase el boom y pues ya viste la del Joker, pues ya ni me acuerdo, creo que sí, no estoy muy segura, sino seguir elaborando, seguir procesando, seguir tratando de flexibilizar para verlo desde diferentes ángulos, porque es realmente muy complejo lo que se nos presenta. No es una historia lineal donde pues ya terminó la situación y pues ya fin y créditos, ¿no? Sino que nos da para seguir echando a andar más bien, como esta discusión, estas diferentes miradas a distintas cosas. Yo creo que ahorita ya expusimos algunas, pero faltan muchísimas más. Ojalá que no las hiciera llegar el público, las que a ellos les parecían más representativas. Bien, pues aunado a lo que ustedes comparten, yo creo que nuestra postura como psicólogos, la importancia de no etiquetar, y me uno a su comentario, qué importante es no dar interpretaciones, porque finalmente la verdadera interpretación la tiene la persona, no nosotros. Y en ese sentido también quiero agregar esta parte de la sociedad, de la enfermedad, hasta donde nosotros también como psicólogos, como profesionales de la salud, nos hemos perdido y hemos dejado a un lado esta escucha que es tan importante para poder acompañar al otro, no para comprenderlo, sino para acompañarlo. Y yo creo que la invitación está abierta efectivamente a seguir haciendo estos debates, pero desde sí somos humanidad, sí queremos escuchar, sí somos empáticos, qué ofrecemos a este mundo y qué le ofrecemos al otro, cuando según queremos lo mejor, pero en verdad somos los mejores para los demás. Yo creo que ahí sería otro tema importante. Sí. Gracias. Y bueno, pues hablando de tema, les recordamos que por ahí van a aparecer donde nos pueden contactar. Les esperamos con sus comentarios,
Probablemente pongamos un grupo ya de WhatsApp o algo ahí donde nos puedan decir qué tema les gusta, qué producción tienen por ahí. Nosotros, por supuesto, les vamos a traer las mejores invitaciones para algunos eventos. Y pues ya nos despedimos, los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención.